Hace mucho tiempo, en la frontera entre Estados Unidos y México, hubo un accidente horrible. Era una furgoneta pequeña llena de niños que por azares del destino y un chofer borracho, mal elegido para una responsabilidad tan importante, se quedó varado en las vías del tren. El peor escenario que te puedas imaginar sucedió. La locomotora arrasó con el vehículo, llevándose no solamente hierro, carne y hueso, sino arrebatando además la vida de todo lo que había entre esas 4 paredes de aluminio. No quedó un solo niño vivo. Y aunque interese mucho menos la vida del borrachito chofer, también se esfumó, como cuando uno sopla cenizas. El siniestro se convirtió con el pasar de los años en una leyenda urbana. La gente decía que justo al pasar por ese punto, por ese lugar en el que sucedió este hecho, se podían escuchar voces suaves que las traía el viento de repente, voces de niños. Es así como 2 hermanos mexicanos toman su camioneta y, llevados por la curiosidad y con sendas linternas, puesto que es el medio de la nada, en una frontera hostil y desértica, se van, indicados por un mapa y por la experiencia recopilada con el pasar de mucho tiempo y de mucha gente hablando de este hecho, justo al lugar donde ocurrió el incidente. ¿Cómo se dan cuenta si las vías del tren son tan amplias y se pierden en el horizonte? Simple, porque los padres de los chicos colocaron un memorial muy pequeño y muy humilde, como los que a veces uno se encuentra en las vías desoladas, unas cruces clavadas a los lados de las vías del tren, pero muy pequeñas, muy apocadas. Como si fuera una broma de mal gusto, el hermano mayor, el que tenía licencia de conducir y por supuesto iba al volante, dejó la camioneta con sus 4 ruedas entre las vías del tren. Obvio. Él sabía que nada iba a pasar porque no se escuchaba un tren y aparte él no estaba borracho ni su hermano tampoco. Si escuchaba la locomotora a la distancia, él podía bien coger las llaves y acelerar inmediatamente. Pero para no forzar al destino y para no jugar con fuego, él dejó el vehículo en neutro. Así que se bajó junto con su hermano, quien encendió las linternas. El chico, que tenía unos 16 o 17 años, estaba temblando, estaba muy asustado y con la linterna alumbrada para acá y para allá esperando escuchar algo. Estuvieron en silencio mucho tiempo, sin hacer nada, conversando en voz muy baja, esperando alguna señal. Incluso caminaron un poco. Pero nada sucedió. No escucharon la voz de ningún niño. Sin embargo, al regresar al vehículo, obtuvieron mucho más, pero es que mucho más de lo que vinieron a buscar. ¿Quieren saber por qué? Porque la camioneta se había movido. Pero no porque un intruso haya llegado y se la estuviera intentando robar, no, se había movido. Y el hermano mayor, queriendo reírse un poco del hermanito, le dijo que no fuera tonto, que el vehículo estaba puesto en neutro. Pero era muy extraño porque las vías del tren, aunque no son muy altas, sí son anchas.
y el nivel del terreno, incluso la brisa, no son suficientes como para hacer que las ruedas de atrás se hayan subido sobre los rieles y encima hayan avanzado lo suficiente como para que la camioneta saliera de las vías del tren. Estaba unos 2 o 3 metros más adelante. Así que cuando él también se fue aproximando, con el chiquillo tras de él se fue asustando poco a poco al ver el vehículo a la distancia y ver que se había movido varios metros de hecho. El desierto tiene mucha brisa, ¿saben? Y la brisa trae polvo. Los dos hermanos se horrorizaron mucho y tuvieron ganas de llorar incluso. Cuando se dieron cuenta que en la parte trasera de la camioneta habían huellas de manos muy pequeñas. Huellas de manos puestas así. Huellas de niños. La chiquilla salió de la escuela. Era una mujercita que fantaseaba mucho, que se la pasaba más en la luna que aquí en la tierra con nosotros. Así que como toda niña o como toda persona de una edad corta, buscaba vías un poco extravagantes para llegar a su casa. Y una de esas vías favoritas era una quebrada. Una quebrada que se unía así. Había agua en el centro, agua estancada, agua mala, llena de hojas, de mugre. Y puede que de insectos peligrosos también. Pero en medio del camino, mientras pateaba latas, mientras pateaba piedras pequeñas y mientras pateaba un montón de hojas secas, la niña se encontró una pila de fotografías colocadas de manera muy compacta con una goma, o como se le conoce en otros lados, una liga. Era así de ancha, eran muchas fotos. Y por supuesto, quien sea adulto y ve cosas en el suelo y además cosas sucias, uno las ignora, pero un niño o una niña, claro que no. La niña sintió curiosidad, se agachó, recogió la pila de fotos. No hizo falta quitar la gomita para ver que la primera foto de esta pila tenía un hombre, pero muy a lo lejos, muy a lo lejos. La imagen parecía negativa, porque era solamente una silueta negra de una persona que veía directo hacia el lente de la cámara. Sus rasgos no eran distinguibles. Su ropa se veía que era formal por la forma geométrica de la figura, pero se veían en negro. La niña, pensando por ella que había encontrado algo muy interesante, quita la liga con mucha dificultad de la pila de fotos, se la mete en el bolsillo y comienza a caminar en dirección a su casa. Pasa la primera fotografía, ve al mismo hombre en la segunda imagen, la que le sigue después de la primera, pero un poco más cerca. Ella siente algo extraño, pero no sabe identificar qué. No sabe ponerlo en palabras. Y desgraciadamente su curiosidad de niña le puede más. Sigue caminando a su casa. Pasa otra fotografía. Está el mismo hombre, pero más cerca. Pasa otra fotografía. Está el hombre,
más cerca todavía, y sus rasgos faciales son cada vez más distinguibles, y a la niña no le gusta lo poco que puede ver. Pero decide seguir. Y conforme ella va pasando las fotografías, el hombre está cada vez más cerca, y más cerca, y más cerca. Y a pesar de que su rostro está convenientemente tapado por las sombras, por lo opaca que es la imagen, se ve que no es una persona normal. Pero ella sigue, pasa otra foto, hasta que entonces la cara más horrorosa que ella jamás había podido imaginar, no solamente en su mente infantil, sino en todo lo que hubiera tenido de vida, cubre completamente el marco de la imagen. Quizá ella no lo haya logrado leer, pero debajo de esa foto estaba escrito a mano en rojo una frase: demasiado cerca. El hermano de la pobre nena estaba jugando en la computadora y escuchó el grito desgarrador de su hermana, largo, desesperado, incluso doloroso. El chico baja corriendo las escaleras, con tal susto que atender el llamado de su hermana priva cualquier idea de llamar primero a sus padres por teléfono. Abre la puerta de la casa violentamente, corre. Pero su hermana no está en ningún lado. No la puede encontrar. Lo único que encuentra en lugar de ella es una pila de fotos tirada en el suelo, convenientemente amarrada con una bandita de goma. Como si se sintiera llamado, el chico camina lentamente hasta la pila de fotos, la recoge, quita la bandita y ve la primera imagen. Pero esta vez no es un hombre lo que estaba ya a lo lejos en esa primera fotografía. Esta vez era la silueta de su hermana al fondo en negro. Dicen que cuando uno hace equipo puede llevar las cosas más lejos. En los trabajos de la escuela, en los trabajos de la universidad, incluso en las situaciones de ocio. Y este era el caso de dos hermanos. Uno tenía 15 años, el otro solamente 12. Pero eran muy unidos, se querían mucho y tenían una relación ejemplar. Lamentablemente, ellos tenían el hobby equivocado. Les gustaba mucho esos jueguitos que uno a corta edad no debería tocar. El juego de la copa, la Ouija, Bloody Mary. Inclusive una vez, cuando se sintieron osados, el juego del cigarrillo. Pero cada vez que ellos intentaban algo nuevo, cada vez que ellos intentaban invocar a un espíritu, incluso a veces un demonio, nada pasaba y los dos chicos se sentían tan frustrados como cualquier ateo furibundo que está convencido de que esas cosas no existen. El hermano menor, obviamente,
es un chico más inmaduro y a la vez es un chico mucho más curioso. El hermano mayor ya se estaba interesando en las chicas, ya no estaba participando tanto en esos juegos. El hermano menor solicitaba el permiso del mayor simplemente con su compañía para hacer estas cosas y él no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente, él quería seguir con los juegos. Así que, siendo un niño muy inteligente y precoz, sabía usar la computadora. Y le encantaban las historias de terror y buscaba en páginas web nuevos juegos para ver si algo pasaba, pero siempre en compañía de su hermano. Maldito el día en que decidió hacerlo solo. Maldito el día en que se le ocurrió buscar en Google cómo hacer enojar a un espíritu. Él lo escribió así tal cual: ¿cómo hacer enojar a un espíritu? Y buscó, hasta que dio con una página web muy oscura, muy vieja, muy críptica, muy arcaica. No tenía diseño, no tenía nada, pero era bastante interesante. Y en ella proponía el siguiente experimento, sin que nadie firmase, sin que nadie se hiciera responsabilidad por la autoría de ese ritual. Decía lo siguiente: hay que acomodar un espejo grande frente a tu cama, frente a un mueble, frente a cualquier lugar que tú puedas dormir. Tienes que hacerte el dormido y tienes que hacerle creer a tu reflejo en el espejo que tú en verdad estás durmiendo. Y justo en el momento que tú sientas que lo has logrado engañar, levanta la mano derecha y haz un número 4 con la mano. Si todo salió bien, tu reflejo en el espejo habrá sido engañado y estará mostrando simplemente un número 3. Pero cuidado, rezaba al final de ese ritual, cuidado, mas nunca le vas a poder dar la espalda a tu reflejo en el espejo. Cuando el hermano mayor llegó a la casa, encontró a los padres muy histéricos. ¿Y quieren saber por qué? Porque el hermanito menor estaba desaparecido. En lo que a los padres respecta, él no había pedido permiso para salir. Él no tenía ninguna cita en el cine hoy con algún otro amiguito. Él simplemente se fue de la casa. Dieron las 3 de la mañana. Los padres estaban despiertos, estaban aterrorizados. Del enojo a la ira y de la ira al terror, cuando supieron que algo malo debía haber pasado. Ellos pensaban en secuestro, pero el hermano mayor, con ganas de llorar, lo sentía aquí en el corazón. Lo sentía aquí. Sabía que no era un secuestro. Sabía que algo muy malo había pasado. Y él tenía una idea aproximada, no del juego que había jugado su hermano, no, sino de qué podía ser la causa de su desaparición. Con un sufrimiento enorme, el chico fue a la computadora. Buscó en el historial de Firefox
y encontró la página web que su hermanito había leído. Y entonces el terror estalló dentro de él. Empezó a buscar por todo el cuarto, debajo de la cama, dentro del closet. Sabía que el espejo había desaparecido. Así que fue a ese lugar que sus padres no habían buscado aún, el cuarto de baño que ellos compartían. Encendió la luz y entonces despertó el horror. El espejo que había desaparecido estaba tirado en la tina, con 3 marcas de rotura, aquí, aquí y acá. Y un mensaje escrito en la sangre de su hermano por algún ignominioso ser. Ni se te ocurra hacerlo tú también.